todo lo que el sacerdote tenía que usar en la obra del Señor, en la presencia del Señor para trabajar con el pueblo, todo esto sigue vigente, nada cambió. Dios sigue siendo espíritu, su palabra sigue siendo espíritu. El incienso aromático que Moisés preparó según el orden del Señor, estas aromáticas especiales siguen vigentes, son espirituales. Cuando Dios llama al sacerdote a trabajar en su obra, Dios le unge desde el vientre de su madre. Dios deposita en él esa esencia que necesita para trabajar según el orden del Señor. Todo esto sigue vigente, nada ha cambiado. Dios no ha llamado al hombre a trabajar en su obra en la carne. Lo primero que Dios hace es santificarle. Y nos dice la palabra del Señor que Dios le dice que combine todas estas especias y las rociara con sal para producir un incienso puro y santo. Dios tiene una intención de que este incienso sea santo, así como Él es santo, así como el hombre se debe de mantener santo cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Todo lo que Dios envió a preparar y todo lo que se hace para trabajar con el Señor es santo. Esto no ha cambiado. Si algo ha cambiado en la obra del Señor, lo cambió el hombre, lo cambió el ser humano. Dios no envió al hombre a cambiar nada. Todo lo que el hombre hace fuera del orden de la palabra del Señor es idolatría para el Señor. Todo lo que el ser humano inventa en la obra del Señor es idolatría. Dios es santo. Dios no es hombre. Estas especias con las que se supone que trabaje el sacerdote y el levita en la presencia del Señor, todo este orden que Dios indicó sigue vigente, nunca cambió. El hombre debía seguir la instrucción de la palabra del Señor. Si hay algo cambiado en la obra del Señor, lo inventó el hombre. Lo primero que el hombre necesita hacer cuando Dios le llama a trabajar en su obra es santificarse. Luego que se santifica, debe mantenerse santificado y separado para el Señor. Dios le dice al hombre que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si el hombre se descuida, Satanás le va a engañar. Satanás es espíritu. Satanás no se ve. Satanás le ofrece al hombre a través de pensamientos. Satanás le ofrece al hombre a través de deseos, a través de deseos carnales. Satanás sabe lo que el hombre necesita para trabajar en la obra del Señor y cómo el hombre se debe de mantener. Satanás, sabiendo el orden de la casa de Jehová, de esta manera él va al hombre y le ofrece lo contrario a lo que Dios ha ordenado y ha establecido a través de su palabra. Satanás lo hace con la intención de conquistar al hombre para él. Todo lo que le ofrece Satanás al hombre viene del deseo de la carne. Inmediatamente el hombre desobedece al mandato de la ley del Señor.
según el llamado que Dios le ha hecho para trabajar en su obra, el ser humano idolatra. La intención de Satanás es poner al hombre a idolatrar. Inmediatamente el hombre hace una separación del espíritu del Señor con su espíritu. El ser humano idolatra. Dios le dio unas instrucciones en cuanto a este aceite a Moisés, porque su intención era de que este aceite fuera santo, así como Él es santo. Dios le dio estas instrucciones en cuanto a este aceite a Moisés, porque su intención era de que este aceite fuera santo. Nada de esto ha cambiado. Nos dice la palabra del Señor que Dios le dice que este aceite nunca se debía usar, esta fórmula nunca se debía usar para elaborar incienso para los hombres. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor. Esta fórmula que Dios envió a preparar era para Él. ¿A qué se refiere Dios cuando le dice a Aarón y a sus hijos, cuando le dice al levita y al sacerdote que nunca prepararan, que nunca utilizaran esta mezcla para elaborar incienso para ustedes mismos? ¿A qué se refiere el Señor? Esta mezcla, dice Dios, era para Él. Cuando el ser humano prepara en la obra del Señor, en el ministerio que Dios le entrega, cuando el ser humano prepara situaciones humanas con la palabra del Señor, cuando el hombre prepara situaciones humanas en la obra del Señor utilizando la palabra del Señor y utilizando todo lo que le pertenece a la obra del Señor, el ser humano idolatra. Cuando el levita prepara letras para traer al pueblo en medio de alabanzas y adoraciones, cuando éste prepara estas letras, mezclándolas, utilizando letras que tienen que ver con el hombre o que envían mensajes a los hombres, el hombre está mezclando la palabra del Señor, la santidad del Señor, con deseos que salen del corazón del hombre, con deseos humanos. A esto se refería el Señor cuando le dijo a Moisés y cuando le dice al sacerdote, al levita, cuando le dice al hombre que Dios ha llamado a trabajar en su obra. Cuando Dios le dice que tengan cuidado de no mezclar, de nunca usar esta fórmula para elaborar incienso para ustedes mismos. Tengan cuidado. ¿A qué se refiere el Señor? Lo voy a volver a repetir. Dios se refiere a la santidad de su palabra, a la santidad de todo lo que el hombre va a hacer para Él. Dios separa al hombre, Dios le santifica, Dios le purifica con la intención de que el hombre se mantenga santo, preparando, voy a volverlo a repetir, con la intención de que el ser humano se permanezca santo para el Señor. Dios llama y separa al hombre para Él. Todo lo que le pertenece a la casa del Señor es santo. Ya Dios lo santificó desde el principio. El hombre ni siquiera tiene que preparar nada. Ya Dios lo preparó en lo espiritual. Ya todo estaba listo cuando Dios llamó.